Génesis. Capítulo 10. Esta es la historia de las generaciones de los hijos de Noé y de Sem, Cam y Jafet. Les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se dividieron las islas de las naciones en sus tierras, cada uno según su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam fueron, Cus, Mizraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron, Seba, Avila, Sabta, Rahama y Sabteca. Los hijos de Rahama fueron, Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod. Él comenzó a ser un poderoso en la tierra. Fue un poderoso cazador ante Yahvé. Por eso se dice, como Nimrod, un poderoso cazador ante Yahvé. El principio de su reino fue Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra pasó a Asiria y construyó Nínive, Rehobot Ir, Cala, y Resen entre Nínive y la gran ciudad Cala. Mizraim fue el padre de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, del que descienden los filisteos, y Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, de Et, de los Jebuseos, de los Amorreos, de los Gergeseos, de los Heveos, de los Arquitas, de los Sinitas, de los Arbaditas, de los Zemaritas y de los Amateos. Después, las familias de los cananeos se extendieron por el mundo. La frontera de los cananeos iba desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, según sus lenguas, en sus tierras y sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet, el padre de todos los hijos de Eber. Los hijos de Sem fueron, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Jeba. A Jeba le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. El nombre de su hermano fue Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Azarmabet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos ellos eran hijos de Joctán. Su morada se extendía desde Mesá, a medida que se avanza hacia Sefar, la montaña del oriente. Estos son los hijos de Sem, por sus familias, según sus lenguas, tierras y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus generaciones, según sus naciones. Las naciones se dividieron de estas en la tierra después del diluvio. Génesis. Capítulo 11. Toda la tierra tenía una misma lengua y un mismo lenguaje. Mientras viajaban hacia el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y allí vivieron. Se dijeron unos a otros, venid, hagamos ladrillos y quemémoslos bien. Tenían ladrillos por piedra, y usaban alquitrán como mortero. Dijeron, vengan, construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo, y hagamos un nombre para nosotros, no sea que nos dispersemos por la superficie de toda la tierra. Yahvé bajó a ver la ciudad, y la torre que los hijos de los hombres construyeron. Yahvé dijo, he aquí que son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua, y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora no se les impedirá nada de lo que pretenden hacer. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el habla de los demás. Así que el Señor los dispersó desde allí por la superficie de toda la tierra. Dejaron de construir la ciudad. Por eso su nombre fue llamado Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de toda la tierra. Desde allí, Yahvé los dispersó por la superficie de toda la tierra. Esta es la historia de las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpachshad 2 años después del diluvio. Sem vivió 500 años después de ser padre de Arfaxad, y fue padre de más hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y llegó a ser el padre de Sala. Arfaxad vivió 403 años después de ser el padre de Shelah, y llegó a ser el padre de más hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Jeba. Sala vivió 403 años después de ser padre de Jeba, y fue padre de más hijos e hijas. Jeba vivió 34 años y fue padre de Peleg. Jeba vivió 430 años después de ser padre de Peleg, y fue padre de más hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Peleg vivió 209 años después de ser padre de Reu, y fue padre de más hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y llegó a ser el padre de Serug.
Reu vivió 207 años después de ser padre de Serug, y fue padre de más hijos e hijas. Serug vivió 30 años y llegó a ser padre de Nacor. Serug vivió 200 años después de ser padre de Nacor, y llegó a ser padre de más hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y llegó a ser padre de Taré. Nacor vivió 119 años después de ser padre de Taré, y llegó a ser padre de más hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abram, Nacor y Harán. Esta es la historia de las generaciones de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Harán murió en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, mientras su padre Taré aún vivía. Abram y Nacor se casaron con esposas. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca, hija de Harán, quien también era el padre de Isca. Sarai era estéril, no tuvo ningún hijo. Taré tomó a Abram, su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, esposa de su hijo Abram. Salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y vivieron allí. Los días de Taré fueron 205 años. Taré murió en Harán. Génesis. Capítulo 12. El Señor dijo a Abram: deja tu país, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Así que Abram se fue, como Yahvé le había dicho. Lot lo acompañó. Abram tenía 75 años cuando partió de Harán. Abram tomó a Sarai, su esposa, a Lot, el hijo de su hermano, todas las posesiones que habían reunido, y el pueblo que habían adquirido en Harán, y se fueron a la tierra de Canaán. Entraron en la tierra de Canaán. Abram pasó por la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese momento, los cananeos estaban en la tierra. Yahvé se le apareció a Abram y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Allí construyó un altar a Yahvé, que se le había aparecido. Salió de allí para ir a la montaña que está al este de Betel y acampó, teniendo Betel al oeste y Ai al este. Allí construyó un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Abram siguió viajando, todavía en dirección al sur. Hubo hambre en la tierra. Abram bajó a Egipto para vivir como extranjero allí, porque el hambre era grave en la tierra. Cuando estuvo a punto de entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su esposa: mira ahora, sé que eres una mujer hermosa de ver. Sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su mujer. A mí me matarán, pero a ti te salvarán viva. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por ti, y para que mi alma viva gracias a ti. Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Los príncipes del faraón la vieron y la alabaron ante el faraón, y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Este trató bien a Abram por causa de ella. Tuvo ovejas, ganado, asnos machos, siervos machos, siervas hembras, asnos hembras y camellos. El Señor afligió al faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, la esposa de Abram. El faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, para que la tomara por esposa? Ahora, pues, ve a tu mujer, tómala y vete. El faraón ordenó a los hombres que se ocuparan de él, y lo escoltaron con su mujer y todo lo que tenía.